Bienvenido, Pues bienvenido, Santo. estamos aquí de nuevo. Felicidades, Día de los Padres, que él es abuelo también. Así mismo es. Y tú también, doctor Juan Villeta Trigo, hola. Gracias, saludos, el joven aún, la rubia peligrosa de Arecibo. Déjame avisarle a Mr. Mojito, alias Mr. Mojito, a don Alameda, que me envió algo por ahí. Quiere decir que va a participar, pero no está conectado. Y arrancamos. ¿Con quién quieres empezar? Porque hay muchos asuntos. Bueno, yo estuve hablando en otros paneles desde el punto de vista económico, que Pakistán envió una comunicación donde dijo que por primera vez le había pagado a Rusia por el petróleo, por su necesidad del gas y demás, en la moneda yen. E igualmente Argentina se pronunció de que iban a usar esa misma moneda. E igualmente desde el presidente de Kenia hizo una elocución desde el parlamento donde estaban todos los países africanos, invitándolos a todos ellos a que dejaran de usar el dólar, y todos lo aplaudieron y se pusieron de pie en el parlamento. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, pues yo digo, bueno, aquí hay un problema porque venimos hablando hace varias semanas en el programa que el dólar todavía no va a caer, no va a tener problemas, pero si siguen sumándose y también los BRICS, que son otros países que también estaban diciendo que estaban hasta la coronilla de Estados Unidos, manipulando al resto de los países junto con el G8 y amenazándolos e intimidándolos de que como todo se pagaba con el dólar, Estados Unidos tenía el poder. Así que ellos estaban retando y diciéndoles, oye, ¿por qué no dejamos de usar el dólar? Vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa y vamos a demostrarle quién manda de verdad. O sea que, de momento, bajo la presidencia de Biden, nos han perdido el respeto, no solamente al dólar, políticamente, a nivel internacional. Y vemos cómo jamás en la vida estos países se hubieran atrevido a hacer cosas como esa. Y a principio, en el primer año, cuando pasó lo de la pandemia y el país de Arabia Saudita no le quiso contestar el teléfono a Joe Biden, la gente decía, ojo, cuidado, eso tampoco nunca había pasado. Que otra nación le dijera a Estados Unidos, no, no te voy a contestar de más, a mí no me interesa hablar contigo. Eso no había pasado. Pues China hace poco, como ellos están a favor de Taiwán, los Estados Unidos, le dice Estados Unidos, me quiero reunir con China, y el presidente de China le dijo, no, yo no voy a hablar contigo, otra vez. O sea, ya le falta de respeto en la cara a los Estados Unidos, y esto es un problema serio. Así que a mí sí me preocupa, tal vez desde el punto de vista económico, ustedes digan, mira, estamos todavía años luz de que el dólar tenga algún problema, pero si siguen con este julepe y muchos países se unen a lo mismo, pues ojo, porque entonces la cosa podría cambiar. Así que me gustaría la reacción. Comienzo con Santos. Sí, muy interesante ese planteamiento. Yo creo que es una tendencia histórica, viene de mucho antes y está relacionado con la gradual reducción de la capacidad productiva endógena de Estados Unidos. Viene también de la inestabilidad de la política económica y social en virtud de la batalla tan ideológica tan intensa que hay en Estados Unidos ha ido desdibujando la imagen internacional de Estados Unidos, que se ha convertido en un país inestable, inconsistente, con variaciones drásticas y con problemas internos graves. La resistencia a cumplir con acuerdos internacionales, darle continuidad a elementos que tienen que ver con el comercio, también tienen que ver con el control de armas nucleares. Estados Unidos en realidad está pasando no solamente por una crisis económica, sino una crisis política e institucional de grandes dimensiones. El reto es cómo evolucionar hacia una adaptación a un mundo distinto en un país que tiene una rigidez institucional tan grande. Y observen ustedes las batallas que se dan, por ejemplo, en los derechos civiles, en la cuestión del control de la natalidad, el problema del aborto, una serie de situaciones en las cuales la dimensión de país integrado, coherente, con un perfil definido, se ha ido debilitando seriamente. Hacia lo profundo hay una crisis social de grandes dimensiones, hay una disidencia de extrema derecha bastante activa, inclusive amenazante. Hay un problema social de una inmensa cantidad de personas
que viven en las calles, el problema del deambulismo que se agrava cada vez más. El sistema carcelario está explotando. Estados Unidos es uno de los países, quizás el país que más alta tiene la población penal en proporción a la población total. Entonces tiene un problema de descontrol de la frontera, una entrada masiva, incontrolable, difícil de definir y de canalizar adecuadamente con la convulsión y el desastre que hay en los países de Centroamérica e inclusive de Sudamérica también. Y ese oleaje humano entrando verdaderamente aquella imagen coherente que sale de Estados Unidos como líder mundial después de la Segunda Guerra Mundial, con el país que ayuda a restaurar Europa y que tiene la hegemonía en el poder nuclear, tiene todo absolutamente, ha ido cambiando históricamente y me parece a mí que el problema que tiene Estados Unidos es que tiene que restaurar su imagen como centro de producción, como país coherente, con clara perfil histórico y actitudes definidas. Y entonces el otro elemento es el militarismo controlado, esa cuestión de estar interviniendo en todas partes, en áreas en las cuales Estados Unidos tiene un mínimo de interés económico, policía del mundo. Y eso contrasta con el avance sistemático, con ese peso, esa pisada tan fuerte que tiene la República Popular China, porque acuérdense que es un gobierno que no tiene proceso democrático, es un gobierno completamente centralizado, unificado en su poder político, económico y social. Y entonces no hay oposición, no hay vacilación, los planes se pueden hacer a largo plazo porque sencillamente en China no hay dinámica de cambio político. Entonces, Estados Unidos tiene el espíritu democrático que lo quiere conservar, pero tiene también tendencias autoritarias que avanzan en todas las direcciones y lo demuestran los perfiles tanto de Trump como que fue presidente en un momento dado y de DeSantis y otros que vienen donde la derecha está tratando de consolidar. Tiene un problema histórico extremadamente grande, que es que hay un afán de restauración del poder hegemónico de los blancos. Y eso se convierte en una fuerza política tremenda, inauditamente fuerte, que virtualmente tiene al país en jaque, porque un país pluralista de una base étnica extremadamente compleja no puede regresar a ser un país de control blanco y como ese perfil. Todos esos componentes han ido debilitando la imagen económica, industrial, social y política de Estados Unidos hasta convertirlo en una potencia en desintegración. Eso lo percibe todo el mundo y por eso se alejan del dólar, porque no tiene consistencia y además la deuda que han incurrido completamente irracional, descomunalmente alta. Un país como Estados Unidos no debería doblegarse a ser el deudor de países que sencillamente lo humillan en ese momento. Yo creo que todos esos factores contribuyen a lo que tú señalas, que yo creo que es esencialmente correcto. Y va a seguir en la medida en que el país que se va a consolidar como el país líder a nivel mundial, con todos sus defectos y con toda su falta de democracia y de libertad interna, es China. Yo estaba hablando también de que, por ejemplo, tan cerca como República Dominicana, China les construyó ahora un tren. China está metido en Venezuela, está metido en Bolivia, está metido en Argentina, está poniendo chavos donde quiera y en los países africanos, era lo que hablaba. Les voy a mostrar esto y le doy la bienvenida a los muchachos a Alameda. Miren, esto es lo de África. Saludos. From Djibouti, selling to Kenya, or traders from Kenya selling to Djibouti, have to US dollars what we are buying from the US. But what we are buying from Djibouti, let's use local currency. Cuando ustedes oyen eso, inmediatamente aplauden. Y todos esos países ya hay presidentes, hay diferentes delegaciones.
Y tú dices, y los africanos en estos días cuando fue a Estados Unidos, que fue la vicepresidenta, le dijeron en la cara, nosotros la recibimos y demás, pero nosotros estamos muy agradecidos de China de todo lo que están metiendo chavo y ayudándonos cada vez que tenemos una emergencia. Claro que sí. Con ustedes, entonces te vas a otros países. O sea, hay unas situaciones bien serias y la gente no las quiere ver y eso tiene que ver también con el dólar y toda la parte económica. Juan Villeta Trigo. Bueno, Claro. y saludos. Mira, buenas noches. Y primero, feliz Día de los Padres, que este fin de semana es. Esta semana, como bien apunta Dayisa, es la semana del 15-16. Han salido muchas estadísticas de la conducta norteamericana en producción, empleo y la actividad económica. Eso que tú comentas, Dayisa, es parte, y lo señala bien Santos, de que hay cambio a nivel global. Primero tenemos que entender que la economía es global, o sea que todos nos impactamos. Lo que hace China lo vimos con el COVID, que si se atrasaba la carga, llegaba tarde a Los Ángeles, se distribuía tarde. Ahora, yo soy un poco más conservador en el sentido de que, fíjate, son decisiones y las inversiones y financiamiento son otras cosas. Hay que tomar las cosas con 2 granos de sal, muy cuidadosamente, porque la economía, igual que hoy te dice A, mañana te dice B. Eso, mira, la historia habla por sí sola. Un día pusimos el muro de Berlín y otro día se tumbó. Que entre medio pasaron más de un día, sí, pero es que en la economía, como sabemos Santos, José y yo, una de las contribuciones más importantes de los economistas más reconocidos del globo es cuando ellos incorporan en su análisis el factor tiempo, porque el factor tiempo te dice cómo cambia la economía y si tú no traes el factor tiempo, no vas a entender la dinámica. Fíjate lo que está pasando. Y aquí tenemos de nuevo, yo mientras oía a Santos, me recordaba, yo dicté un curso en la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo, años atrás cuando era Universidad de Gurabo, pero sigue siendo Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Y era un curso que se llamaba La Nueva Gobernanza Globalizada. ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban ahí? ¿Cuáles eran las dinámicas que estaban ahí? Y entonces tú tienes a ver, y la misma tecnología lo permite, esta nueva globalización, porque fíjate lo que está diciendo Santos. Un país de Oriente, la China, tiene expansión global y viene a Occidente, a una región del Caribe, buscando oportunidades. Pero eso también lo hizo España en su momento, y lo hizo Inglaterra en su momento, y lo hizo los Países Bajos, que vinieron a las Américas. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Salían los alemanes del grupo de Hitler por España para ir a Argentina, y vivieron allí, hicieron negocio. Así que yo soy conservador en el sentido de que todas estas decisiones, como toda moneda, tiene 2 caras. Hoy digo que no hago esto, pero la pregunta es ¿hasta cuándo tú puedes sostener o pagar? Fíjate lo que pasa con las monedas. Y no es para defender a Estados Unidos, es para que ilustremos a los puertorriqueños que esto va a seguir y no se sorprendan. Va a seguir, porque ahora mismo Europa ha dicho que está en una recesión. Ya ellos no lo discuten. Ya lo que llamo el euro, que vamos a ver, son los países de poder en el centro de Europa y de todavía tienen bastante agarre, el G7 o G8, como queramos llamar. Ya dice que hay una recesión allá. Y Estados Unidos, los economistas, y si tú miras los artículos en estos días, dicen la economía sigue creando empleo. La economía sigue todavía pagando salarios. Así que fíjate que entonces esta fuerza, esta dinámica, no podemos, y ahí yo difiero, ¿verdad?, de los aspectos políticos,
mirarlo con ese cristal nada más político. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar tan dramáticamente como que digan una devaluación de la moneda y en ese momento todos los arreglos se van. Ahora, eso no quita que reconozcamos y es lo que yo creo que todavía, siendo positivo, es que el occidente, y ahí incluyo las dos Américas, norte, centro y sur, vemos que hay una migración, un flujo. Mira, en Estados Unidos el hispano y los latinos es una fuerza que no saben todavía, porque por más que tú estudies y el censo nos diga, sí, Villeta, sí, Alameda, sí, Santos de los Días, subió la población, pero esa población es joven, esa población está trabajando, esa población está ganando dinero, esa población le está exigiendo a los estados que adopten políticas de español en los tribunales, de servicios de salud a todos ellos. Y eso choca, Exactamente. plantea Santos, eso choca con la hegemonía. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta federación de 50 estados que se llama Estados Unidos se va a realinear, se va a reorganizar para poder enfrentar lo interno primero? Y segundo, la cuestión que tú mencionas, Adalisa, que China está metido. Pero es que no tenemos que sorprendernos. Si Holanda se metió aquí y la India ahora mismo tiene una situación de problemas internos y quiere también globalizarse y tienen una de las creaciones o digamos una fuerza laboral de las más brillantes del globo, porque el científico indio es de la primera categoría del globo terráqueo. Eso ya está aceptado en la medicina, en la ciencia. Entonces, ¿dónde vienen de nuevo? En la economía. Vienen a Estados Unidos a trabajar. O sea, ¿cómo tú quieres? Y ese es, por eso es que Estados Unidos, yo tengo claro eso, estas aguas sucias o digamos, después de este temporal que nos cogió 8 años, 10 años, 15 años, van a venir otras aguas. Sí, es alarmante, de cuidado, pero fíjate que eso no puede ser nosotros los economistas que estamos tratando de llevar un mensaje de cómo los países comparten, conviven. Mira, ahora mismo Panamá, ahora mismo Cuba ha vuelto con Rusia, pero si lo sabíamos desde que Fidel en los 50 esa relación existía. Aquí en Puerto Rico en un momento dado estaban los submarinos alemanes y había toda una serie de servicios y de estrategias a lo que voy. En economía es muy importante separar lo que son eventos de decisiones ya tomadas que se están ejecutando y cuál es el impacto. Yo siempre digo, y lo seguiré diciendo porque soy de esa escuela de estudio, hay efectos directos, hay efectos indirectos y hay inducidos. Y los gobernantes, particularmente los políticos, no entienden esa diferencia. No entienden que si yo quiero que haya más servicios de salud y que yo quiero que la gente sepa leer y escribir, yo tengo que irremediablemente atender el problema de la población. Yo tengo que irremediablemente atender el problema de la familia, y no vamos a llamarla ahora tradicional, vamos a llamarla la familia del siglo XXIII, y queremos llamarla así, que va a ser más pequeña, que va a ser familia que cría hijos adoptados o por inseminación, que la pareja es del mismo sexo, sea 2 varones o 2 mujeres. O sea, la familia se está reorganizando, ya hasta el censo, y yo que lo sigo y veo, ellos están hasta cambiando cómo hacen las preguntas de quién tú eres, cómo tú eres, qué religión es la tuya, cuál es tu trabajo, en qué te ocupas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la economía no le dan el debido crédito porque nosotros mismos, los economistas, no planteamos que estas realidades no son alarmistas, son realidades sociales, son realidades que tienen que buscarse una armonía
para que podamos, si yo quiero que el indio venga a trabajar a Estados Unidos, a enseñar a la universidad, y yo le facilito todo el trabajo, le doy las herramientas, le pago la educación, le doy vivienda, pues no pretenda que no venga con la comida de él, con la ropa de él, que vengan los vecinos, que vengan los primos, que vengan los padres. Estos van a venir Tu música. Eso es historia de todas partes, igual cuando venían los españoles aquí, igual cuando iban a Sudamérica. Es decir, que esas decisiones, mira, las toman. Ahora, yo me pregunto, ¿las tomaron realmente pensando en economía o las tomaron enfocado en lo que es política a corto plazo, que me parece a mí que está muy mal diseñada, porque tú no puedes pretender mover todo un sistema monetario internacional a decir que ahora, por unos países, eso no va a continuar. Sí, pueden seguir. Mira, hoy en día, cuando el euro empezó, tú sabes la oposición que hubo. No se quería el euro. Eso fue una lucha campal. Si estudiamos cómo empezó el euro, van a ver que cada cual, los españoles querían la peseta, los británicos querían la libra esterlina, los franceses querían su moneda, los alemanes querían su moneda. Entonces vieron el beneficio económico. Entonces, ¿qué pasó? Inglaterra se salió. Y mira el problema que está teniendo Inglaterra. Inglaterra ha decaído. La economía británica, la economía tiene problemas serios de inflación, tiene problemas serios de gobernanza. Y la ironía de la vida Tiene es... una invasión migratoria enorme. Le llegan de 600 en 600 en y barco. van a seguir llegando. Y tú Van a no lo seguir puedes llegando porque es evitar. planificado. José Así Alameda es. Lozada, primer Mira, ministro. entonces fíjate lo que pasa, que para terminar de pasarla, José, volviendo a Puerto Rico, si nosotros no aprendemos de esa experiencia que estamos viviendo, que nos relata Santos, que relato yo, Puerto Rico no va a demostrar lo que en los 50 demostró, que pudo buscar un nervio que agrupó toda la sociedad para crecer y desarrollarnos. Y eso es lo que necesitamos de nuevo. Yo no sé cómo lo lograremos, pero mientras estemos con esta situación, no mejora la economía de Puerto Rico. Y lo estamos viendo. ¿En dónde más? En el tema que le gusta a José. En la energía. Cuando la energía debe ser el elemento José Alameda no que nos desuna. Mira, el mundo cambió. El mundo, si tú miras la historia del desarrollo de los países, el mundo es dinámico, el mundo no es lo mismo. Tuvimos un momento dado bajo el... Mira, no te veo la cara. Está escondido. Ahora Está tomando un mojito. está escondido ahí. Tuvimos bajo el feudalismo, luego se pasa al mercantilismo, luego pasamos al capitalismo, luego hay tendencias. Todo, las cosas son dinámicas. El punto importante aquí es entender, son los acuerdos de Bretton Woods. Y eso yo lo he dicho varias veces, porque yo lo he estudiado como mi especialidad en economía internacional y he trabajado con eso. Antes de la guerra, Alemania, Japón, eran potencias, Italia, eran potencias donde habían desarrollado la capacidad científica significativamente. Alemania había hecho experimentos inclusive genéticos para esa época. Lo que pasa es que se mete la mente malvada de un Hitler y modifica fundamentalmente la ruta de desarrollo que tenían esos países. Si no hubiese habido los Hirohitos de la vida, los japoneses malvados que limitaron la capacidad de desarrollo de esa nación y de la economía, también de Alemania, Estados Unidos no hubiese sido lo que era. Estados Unidos no surgió como una potencia porque era una potencia, surgió porque por casualidad la guerra no se peleó en situ en el lugar de Estados Unidos, no le cayó una bomba. Europa estuvo destruida, a Inglaterra, Francia, Japón con Hiroshima y Nagasaki, que es una masacre. Alemania completa. Alemania completa. Por lo tanto, Estados Unidos en esos acuerdos de Bretton Woods en 1944, que es Bretton Woods, un lugar en New Hampshire donde se reunieron los 44 países del mundo más importantes, y entonces trataron de establecer un orden internacional de cómo crear unos mecanismos de compensación, de comercio internacional, de balanzas
de comerciales, etcétera, etcétera. Y recuerdo que habían dos propuestas importantes. Una era la propuesta de John Maynard Keynes, que era el que apoyaba y que los británicos enviaron porque era el genio fundamental y nosotros le llamamos el padre moderno de la economía. John Maynard Keynes tenía una tesis de crear un organismo internacional de compensación que él le llamaba International Clearing Union, que era capaz de crear una moneda internacional que le llamaba Bancor. Y esa moneda iba a estar sujeta, flexible a las diferentes divisas internacionales. Pero se mete por otro lado Estados Unidos, que queda hegemónicamente, y entra la figura de Harry Drexler White. Este individuo, pues obviamente dominó prácticamente los demás países e hizo que se estableciera que el patrón oro y el oro era tan bueno como el dólar y el dólar era tan bueno como el oro. De esa manera se crean los mecanismos también, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo respondiendo fundamental a los criterios de Bretton Woods. Por lo tanto, en términos generales, el dólar surge como fortaleza, no por una condición de la economía de Estados Unidos, sino porque la forma en que se estableció ese orden internacional, dado a que los demás países estaban fundamentalmente destruidos, hizo que Estados Unidos se creara como centro de ese sistema internacional, de ese orden internacional. Pero ¿qué pasa? Las cosas no son estáticas. El mercado pues dijo, el dólar es tan bueno como el oro, pues entonces yo acumulo dólares y se crea entonces a nivel de Europa y de otros países lo que se llamó el euromarket, el eurodólar, que esto es los países entonces obtenían los dólares, los guardaban porque eran reservas fundamentales, pero llega el momento en el 1973, creo, 71, donde el presidente de Estados Unidos era un republicano, Richard Nixon, y Richard Nixon, fíjate, lo advirtieron, mira, hay tantos dólares allá en reserva en Europa que si nos van a pedir entonces esos dólares que los convertamos en oro, quebramos. Así que más vale que tú elimines este sistema que se creó en Bretton Woods, elimínalo porque no vamos para ningún lado. Exactamente, eliminaron el sistema de Bretton Woods. ¿Quién lo eliminó? Richard Nixon. ¿Y por qué? Porque la tendencia económica, lo que decía John Maynard Keynes en aquellos acuerdos de Bretton Woods, no se metan a hacer eso, que eso vamos a caer en el abismo. Exactamente pasó. Por ese tiempo surgieron entonces unas cosas importantes que se llaman las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales, yo la estudiaba saciedad, y es que fundamentalmente son gobiernos aparte. Son gente que se meten en lugares de Estados Unidos mayormente o de internacionales y hacen su gobierno aparte. Tumban gobiernos si tienen que tumbarlo. En el caso de Allende, la de cobre tumbaron las internacionales. En América Latina, en Guatemala, por eso decían las economías bananeras, aquella National Fruit, algo así se llamaba, norteamericana metida. Por lo tanto, ahí es que viene ese epíteto que los Estados Unidos se llevó como el Ugly American, porque fundamentalmente distorsionaban prácticamente las economías para los intereses de los Estados Unidos. Esto no es invento, esto no es porque está en contra de Estados Unidos uno, bendito sea Dios, eso es porque es la historia, si es que no la leen, está ahí, esa es la economía, este es el comercio internacional, esa es mi especialidad en mi doctorado. Por lo tanto, cuando tú ves esto, con estos nuevos surgimientos de otros países como China, que surge como una potencia, de hecho, China después de la revolución de 1949, aquella famosa revolución cultural, poco a poco se fue cayendo hasta que mantiene un gobierno dictatorial, pero en su economía comienzan a tener la influencia del mercado y de la economía capitalista y comienza a repuntar significativamente. Hoy China, en vez de andar por el 5G, ya anda por el 7G. ¿Ves? Entonces a mí me da un cierto coraje porque yo veo ahora que lo que mismo Estados Unidos hacía con otros países, pues no quiere que se lo hagan a él. ¿Ves? Estados Unidos, esas corporaciones de China son poderosas
están metidas en todos lados. Presta dinero, pero si eso es lo que hacía Estados Unidos con los demás. Pues entonces, ahora en ese nuevo orden internacional ya no hay dos polos, que era Estados Unidos de un lado y la Unión Soviética en otro. Aquí hay varios polos entre los BRICS, eso que se señalan, porque el mundo cambió, porque no se va a quedar igual, porque la forma en que se planteó los acuerdos de Bretton Woods cayeron y lo reconoció un presidente republicano, Richard Nixon, lo reconoció porque no pudo hacer otra cosa, porque se lo decía John Maynard Keynes, hagan una moneda única sujeta a la flexibilidad. Pues ahora nosotros tenemos un sistema no de patrón oro, no es el dólar pegado al oro. Lo que tenemos es demanda y oferta fluctuando con los diferentes países y la moneda sube y baja. A mí no me preocupa que el dólar sube o baja, pues si va a subir y bajar, porque este nuevo orden no está pegado al patrón oro, ni a que el dólar es igual a 35 onzas Troy. No, eso se acabó. Estamos hablando de cosas diferentes, de una moneda internacional que fluctúa. Es más, a veces creo que al Estados Unidos le conviene que baje el dólar, porque abarata sus costos de la exportación y pueden vender más. De hecho, China lo que ha hecho fundamentalmente es devaluar siempre el yuan, lo que tiene siempre la moneda la valora bien abajo para que sus exportaciones sean baratas y pueda vender a nivel internacional los productos electrodomésticos, los 5G, los celulares, etcétera. Ese es el mundo comercial hoy día. Es un nuevo orden. Se planteó ahí. No puedes cambiarlo. Nosotros, yo no puedo cambiarlo. Villeta tampoco, Adalgisa tampoco. Es el mundo, es así, se está moviendo y va a haber nuevas fuerzas internacionales con los chinos, con los rusos, con Taiwán, con Japón, que es una potencia internacional. Mira, hoy día Estados Unidos debe más de lo que es el Producto Nacional y Japón también. Japón debe 2 veces su Producto Nacional, pero son economías sólidas y se van a mantener. Para mí no me preocupa que el dólar bajo sube, que el dólar siempre y Estados Unidos va a ser un eje importante de ese mundo globalizado, de ese nuevo orden, que no va a ser el centro. Pues claro que no, porque hay otros que ya han surgido, pero va a estar ahí y que baje la premoneda, pues sí, claro que va a fluctuar si la moneda es flexible ahora a base de mercado. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, de que ese mecanismo que nosotros nos metimos aquí de Bretton Woods, de ese dólar fijo y que era más importante, no hombre, no, eso cambió. Lo que hay que ver cómo podemos sacarle provecho a esos mundos nuevos y Estados Unidos tiene que verlo. Y entonces a mí también me preocupa estas visiones imperialistas que tienen, que Estados Unidos tiene que hacerlo todo, que es el que manda, no es así. Estados Unidos tiene que coger todos estos países. Vengan acá, vamos a comercio. ¿Qué tú me vendes? ¿Qué yo te vendo? Vamos a comerciar. Vamos a tener comercio. Tú me vendes servicios también. Pues vamos. Si eso progresa. Yo no veo a Biden haciendo eso. Esa capacidad no la veo en este momento. Ahí es que lo que sea, hay que hacer eso. Ese es el mundo. Ahí es que estamos. No podemos seguir con visiones imperialistas de que Estados Unidos llegó a romperle la cara a todo el mundo. Ni tampoco Rusia. Ni tampoco Rusia. ¿Ves? Pero Rusia sigue ahí también en su lucha. Rusia está con China lo más feliz y los iraníes. Están los tres ahí en la batalla. Los iraníes también están metidos en un montón de países metiendo mucho dinero. Acuérdate que eso es temporero. Fíjate que las alianzas estas internacionales se dan en un espacio y en un tiempo. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes estaban aliados con quiénes? Y hay que ver la historia, como dice José. El mundo es más complicado. Yo tengo alianzas ahora y después cambian por las razones que sean. Ahora, hay un punto que José apunta y es importante. Y fíjate, mirando la historia, la teoría económica de David Ricardo, un economista británico muy famoso, decía que había que vender el algodón británico por el vino portugués. No querían el vino español. Y esa era la explicación, el modelaje. Y eso está en los libros y eso no lo inventé yo, eso yo lo aprendí leyendo. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado histórico se dan unas cosas
pero va cambiando. Entonces, ¿qué países sobreviven? Y aquí es donde hay que ver, porque mientras tú devalúes la moneda, y no voy a entrar en clases de economía internacional, José que le explique él a su forma, ¿verdad? Pero tú no puedes devaluar siempre la moneda, porque quiere decir que, como bien apuntó José, el otro me compra más barato, me vende más barato. Entonces, yo pierdo. Una de las cosas que tenemos que ver es en ese intercambio, qué doy y qué gano. Por ejemplo, mira, si realmente Puerto Rico, y aquí el liderato político local e intelectual, entiende que con China nos conviene, mira, va a empezar a hacer intercambio con China, invitar a los chinos aquí a delegaciones que traigan empresas. A mí me preocupa otras cosas más tangibles, más cercanas. Siguen anunciando que farmacéuticas se van de Puerto Rico. ¿Cómo nosotros permitimos que se nos vayan las farmacéuticas? ¿Cómo nosotros vamos a permitir perder empleo que no es empleo barato de carpintero, de jardinero, de albañil, contratista? Son ingenieros, químicos, técnicos de informática ganando sueldos buenos, pero buenos altos, no buenos. Y esta fábrica anuncia que van a cerrar, otra fábrica, que se va esta, que se va la otra. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la sensibilidad económica para yo decirle a ese patrón, a esa farmacéutica, no te vayas? ¿Por qué te quieres ir? Estoy dispuesto a crear ley 60 y vehículos financieros, pero ¿dónde está la creación de vehículos para retener manufactura? Cuando José sabe y nosotros sabemos, mi santo, que la manufactura ha sido el pilar de Puerto Rico. La manufactura nuestra empezó, y vamos a la historia, porque nos olvidamos de la historia, ¿haciendo qué? Zapatos, cartera, sombrero para las mujeres, gorra para las mujeres para el invierno. Se hacía en Puerto Rico, había muchas mujeres empleadas, se creó el empleo, se creó riqueza, había actividad económica, fue evolucionando con el tiempo, ya no era zapatos, ya no era ropa. ¿Qué empezamos a hacer? Manufactura liviana, electrónica, después más especializada, farmacéutica, luego biofarmacéuticos, que eran los productos bioequivalentes, etcétera, etcétera. Y eso generaba mucho dinero. Entonces nosotros tuvimos en Puerto Rico un periodo donde las grandes farmacéuticas estaban aquí. Este era el centro de la farmacéutica y hemos ido dejando que se vayan porque salimos de un mecanismo 936, que fue una mala política económica que ocurriera. Entonces tú dices, ¿y por qué no podemos volver a hacer otros mecanismos? O sea, ¿dónde está la capacidad para crear oportunidades? Mira, una de las cosas más importantes ahora mismo que Puerto Rico no tiene, hablamos de reforma contributiva. ¿Qué reforma? ¿La aprobaron? No. ¿Que si la van a aprobar? Sí, quizás. Te llenan la prensa, te llenan el ojo y nada. Mira, la primera reforma que hay que hacer es cómo yo a la familia le doy herramientas, incentivos para que los hijos estudien, no se salgan de la escuela, no haya deserción escolar y cojan carreras que tengan potencial futuro. Porque si en una economía que yo tengo todo el mundo es zapatero, sí, todo el mundo está empleado, todo el mundo gana dinero, pero eso no da. Pero Porque fíjate, da para el salario zapatero. Ahora, si yo tengo químicos, tengo zapateros, tengo ingenieros, tengo profesores, tengo gente en comunicación, estoy creando toda una actividad económica que trae más. O sea, eso es lo que Puerto Rico tiene que lanzarse y no lo estoy viendo. Entonces, y tampoco, pero es que tampoco están contando, por ejemplo, hace 21 horas más o menos, sale la noticia de que la nueva moneda mundial que están trabajando anuncia el BRICS. Eso fue, esto dice, se afina para anunciar la próxima cumbre BRICS en Sudáfrica, la nueva moneda. Entonces dice que 20 países más se quieren unir al BRICS, los que están y 20 más. Entonces, dicen en otra nota, es que Estados Unidos, dice la desdolarización, o sea, y sigue, ¿no? Empujando dice de dolarización global.
que ese es el mensaje de lo que se va a hablar en esa cumbre. Y entonces por el otro lado, el mensaje dice, no, que dice aquí que dice el dólar está respaldado nada más que por el dominio militar de los Estados Unidos. O sea, ellos están apostando a que muchos países se quedaban callados y aceptaban todo el dólar y Estados Unidos porque era lo que los ayudaban en las guerras. Ahora mismo se está anunciando que viene la Tercera Guerra Mundial, que eso no lo detiene nadie. Bueno, pues y vemos a todos estos países uniéndose por el otro lado. Y el occidente pues sigue ahí con el G8, el G7, como tú dices, en su pelea monga. Y mientras tanto en Puerto Rico no se habla de nada más que de tonterías. Ustedes mismos lo saben, ustedes abren el periódico, buscan las noticias y no hay nada de economía ni de temas importantes. Se nos va la vida. Puerto Rico ahora mismo, si es así lo que tú dices de China, si es así lo que está pasando de las nuevas monedas, y Puerto Rico, porque es que también no estamos claros en lo que alguna gente llama proyecto de país o como lo quieran llamar, una visión. Pero lo que no está claro es ahora mismo cómo yo voy a proteger a todas las personas que van envejeciendo, que tengan un sustento de servicios de salud, de vivienda y de calidad. Eso va a chocar porque todas las decisiones que estamos tomando o no estamos tomando, el sistema de energía se va a caer. El sistema de agua anda mal. El sistema de energía hay que financiarlo. Las pensiones hay que financiarlas. ¿Quién va a pagar eso? Pues vamos volveremos a la época del quinqué, Alameda. Volveremos a la época del quinqué y cargar agua por las montañas. Yo no sé, porque es que la gente no va a poder pagar la luz y el agua. Y si los van a velar para que no pongan pillos de luz y pillos de agua, pues terminarán cargando quinqué y agua. No, vamos a usar cisterna y vamos a vivir de lo que cae del cielo. Si hay agua, hay agua. Si no hay agua, pues toma nada, toma coco, come coco o toma tu mojito. Alameda. Es una gran pregunta. Yo no creo que vamos a retroceder. Lo único que obviamente sería una carga significativa para la industria, el comercio, la manufactura, los residentes, porque el planteamiento de la Junta, cuando me tomaron de posición, me decían ellos, por ejemplo, mira, no, pero es que el 54% nada más de los residentes, ¿verdad? De los que tienen hogares, van a pagar, que es 1.1 millones, algo. Yo dije, pero el problema es que los pocos que vas a exonerar, que son los del Plan Vital y los subsidiados, esos solamente consumen un 25% de la energía, porque son la gente pobre mayormente, metida en su casa, que no tienen un alto nivel de consumo eléctrico. Ahora, la clase media baja, clase media alta, esa es la que consume. Mira, ahora mismo yo tengo el abanico y el aire acondicionado prendido. ¿Por qué? Porque allá afuera estaba a 100 grados. Entonces, ¿cómo tú puedes mantener un nivel de estándar de vida, de confort, si no tienes el consumo más alto de energía? En mi caso, pues yo pagaría, lamentablemente, pero tendría que hacer un ajuste a largo plazo con otros enseres que voy a comprar o posiblemente cambiar un sistema de placas solares. O no te retiras, sigues trabajando. Oh, exactamente eso. No me retiro, sigo trabajando para no cambiar de jefe, como dice un amigo mío, ¿verdad? En ese sentido, pues, hay un grave problema con la forma en que Puerto Rico dentro del marco de la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Con ciertas limitaciones de la capacidad para tomar decisiones, pero a la misma vez, las decisiones que tomamos las tomamos relativamente muy malas, ¿verdad? Leía yo los otros días, por ejemplo, porque me preguntaron, ¿por qué Puerto Rico cogió tanta deuda? Bueno, en cierta medida también porque le prestaron. Así que hay una relación dual. Yo puedo ir al Banco Popular, ¿verdad? No por dar el anuncio, y decir, préstame $1 millón. Y yo soy un irresponsable por pedir $1 millón, y si me lo prestan, ellos son los irresponsables también. ¿Ves? Porque saben que no lo voy a pagar. Entonces, pues eso mismo sucedió con Puerto Rico. Hay una serie de cosas, de decisiones que tomamos que ha metido a Puerto Rico en una situación bien difícil, con una incapacidad para fomentar su desarrollo económico sostenible.
desarrollo económico sostenible significa que tengamos una estructura industrial, una estructura competitiva, exportaciones competitivas, aunque sean en el marco de los servicios, y lo que Puerto Rico ha crecido en los últimos años y se espera que crezca es por inyección de fondos federales. Los Estados Unidos es como si tendría que coger una manguera, el Congreso o las agencias de gobierno, ¡chum!, y zumbar billetes para acá a todo tren. Es la única manera que Puerto Rico ha crecido. Y el gobernador lo festeja en términos de si hemos crecido un 3, 5% y aplauso, please, y todo el mundo aplaude. Pero nosotros sabemos que esa capacidad, porque la misma Junta dice en los próximos años creceremos a menos de un 1%. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo, porque creció no sostenidamente. Son crecimientos que lo que permiten es crecer por un momento. Y si entonces añadimos el marco que para pagarle a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica en este plan de reestructuración de la deuda de energía, pues esto nos va a la vida. De hecho, en los últimos 20 años, 22, yo tomé todos los años, solamente ha habido un año en que el crecimiento del kilovatio hora estuvo por encima de 5 centavos, que es lo que se espera que suceda por 30 años. Un año de 22. Y ese fue el año del 21 al 20, del 2021 al 2022, y fue precisamente por la distorsión de los aumentos de los precios del petróleo por la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Ves? Así que Puerto Rico no está acostumbrado a mantener unos aumentos de 5 centavos kilovatios. Que el gobierno dice, vamos a bajar la luz porque, por un lado, sí, pero vas a tener la capa siempre de 5 centavos. O sea, tienes 28 centavos, ahora tienes 5. Va a bajar a 20, pues siempre vas a tener 25. Tienes la capa de 5. siempre va a estar esa capa adicional que no se debe al costo de producción. Se debe a la tasa de aumento para pagar fundamentalmente a los bonistas. Así que esa situación pues nos pone en una situación de falta de competitividad de largo plazo y de incapacidad de desarrollar nuestra economía sostenible en el largo plazo. Adalgisa, yo te diría, yendo a otros temas que están aquí bien latentes, porque ¿verdad? En economía son muchos temas que nos importan. Están saliendo artículos ya hablando, y me parece que debemos tocar lo que sea unos minutos hoy, que el trabajo remoto se está ya vislumbrando como que tuvo su momento, tuvo su gloria y va a desaparecer. Ya hay muchas empresas que están pidiendo, y hay artículos en la prensa constantemente, yo veo, que no va a ser remoto, que tienes que venir a trabajar. ¿Por qué? Para fiscalizarte, para lograr productividad, para ver control de qué tú haces, cómo yo te puedo utilizar mejor, cómo yo puedo aumentar tu productividad en relación al ambiente de trabajo. Y eso no podemos despacharlo así tan rápidamente, porque fíjate, hay mucha gente todavía, y ahí no, Puerto Rico se benefició. Puerto Rico tiene mucha gente viviendo aquí, trabajando desde aquí remoto. Si mañana nosotros se nos va toda esa gente porque el patrón dice, se acabó el trabajo remoto, tú tienes que ir a trabajar a Washington, D.C., tú tienes que ir a trabajar a Nueva York, tú tienes que venir a trabajar a San Francisco, ¿qué va a pasar con esa renta que ya no se paga? ¿Qué va a pasar con ese consumo que el puertorriqueña tiene aquí? O del norteamericano o que fuera, del país que fuera. Y eso es impactante, porque fíjate que yo pierdo ese ingreso, yo pierdo ese consumo, esa actividad económica se vuelve. Entonces tú dices, espérate, ¿cómo lo contrapeso? Entonces, mira lo que estamos planteando. Perdona que te interrumpa, pero es que eso es parte. Si tú comes en tu casa, beneficias al supermercado. Si tienes que volver a trabajar 8 a 5 y ponchar, entonces se benefician los fast food y los negocios de al lado que están atrás, porque la gente no entraba a comprar porque estaban en la casa y cocinaban. Entonces, es como volvemos, unos negocios van a subir y otros van a caer. Porque Sí, de las mascarillas es... y todos esos negocios que se estaban lucrando, ya eso, claro, la gente no lo está comprando, eso va cayendo. Partiendo de la premisa, Adalgisa, que es en la misma San Juan, pero sí es, como yo sé, de personas que están aquí, hijos de amigos,
que viven en Washington, que viven en Nueva York, que están en Puerto Rico. Sí, sí. Y fíjate a lo que va más. Si tú miras con detenimiento y en una visión empresarial clara, si tú traes más familias a Puerto Rico, ¿quién se beneficia? Las escuelas. Porque los niños que vienen contigo tienen que ir a una escuela mientras tú estás trabajando remoto, tienes que educarlos. Tú sabes que un centro de cuidado en Nueva York para niños de 5 a 6 años vale $30,000. Un sueldo en Puerto Rico. Tú sabes que el costo de una escuela en Estados Unidos, primaria, antes de secundaria, intermedia, vale mucho más que Puerto Rico. Puerto Rico debería decir, yo quiero que todo el mundo se mude a Puerto Rico a trabajo remoto porque yo quiero fomentar más escuelas. Eso es un beneficio a Puerto Rico. Las escuelas tendrían más gente en los salones. La educación para esas personas, siendo de calidad, es menor, porque la educación en Puerto Rico es menor que en Nueva York, que en Washington, que en Atlanta, el costo. Fíjate los beneficios que nos ganamos por promover remoto. Pero eso, que es lo que debe hacer el norte, que debe hacer la gente del Consejo Económico que apoya al gobernador para que eso se dé. ¿Tú has visto algún planteamiento serio sobre eso? ¿Tú has visto alguna evaluación de unir escuela con empresa para decir, mira, si la gente quiere venir al Caribe por el frío, le huyen? ¿Por qué tuvimos turismo y la expansión turística? Porque promovimos un turismo cuando hacía frío en Estados Unidos, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo y abril. Y eso nos benefició. Ahora, todavía hay otro punto del trabajo remoto que es la fuerza contraria. Es, yo voy a tener más gente volviendo al trabajo. Yo tengo que darle espacio. Porque yo ahora, fíjate, la moneda tiene dos caras. Yo no estoy defendiendo una cara sola. Hay que hacer una evaluación económica y tiene que ser inteligente y sopesada. Porque yo ahora mismo sé que muchos abogados y muchas oficinas han reducido el alquiler de sus espacios. ¿Por qué? Porque están remotos, trabajando en su casa. Entregué el alquiler de espacio, me voy a un espacio más reducido. Alquilo en ciertos lugares que me dan las facilidades básicas de internet, etcétera, etcétera. Y me reduzco y me ahorro esa renta. Fíjate que eso es positivo, pero negativo para el otro lado. Claro. Entonces, queda todavía otro punto. Las fábricas que cerraron, hay que comentarlo. Yo sé que estamos ya para finalizar, pero las dos fábricas que cerraron y ahora le llamaron la atención a Manuel Sidre diciéndole qué está pasando, que por qué no ha actuado para evitar que esas cosas ocurran. Bueno, no sé si él tiene que ver con el aumento de la luz y el agua, que muchos de ellos están viendo las utilidades, entre otras cosas, y dicen esto no funciona, me voy, y se están yendo. Bueno, pero ¿por qué se están yendo? Mira, no entremos en el detalle, pero sí se puede discutir y la semana que viene podemos seguir. Claro. Tú estás en un lugar, una fábrica que traes unos productos, que trae una tecnología, siempre y cuando operar en ese lugar te sea de beneficio. Beneficio para los empleados de calidad, que tengan la ganancia que quieren y que el incentivo de transportación y utilidades te permita quedarte allí. Eso es esencial. ¿Por qué la gente migra? Porque el costo de vida es muy alto en Haití. Me tengo que ir a Haití porque allí no hay calidad. ¿Por qué migran de África y se van para el norte de Europa? Porque allá hay los servicios médicos, allá hay educación, hay vivienda. Así que fíjate que a fin de cuentas tenemos que ser un poquito más creativos. La creatividad, dicen, surge cuando estamos en situación grave. Y hay muchas empresas surgiendo en servicios financieros, en tecnología, pero también en la agricultura están surgiendo nuevas iniciativas, nuevos compromisos, pero todavía no hay un empuje que tú digas, Puerto Rico va a ser la meca, va a ser el punto crítico en todo el Caribe. Pues vamos a ver. De República Dominicana y Cuba y Haití. José Alameda, ¿cómo cerramos esto hoy? Mira, Paul Krugman
el Premio Nobel de Economía dijo que la razón fundamental de los países es su productividad. Su ventaja competitiva es su productividad agregada, productividad del empresario, productividad laboral. Si Estados Unidos mantiene o incrementa su productividad en el agregado, pues no tiene que preocuparse por lo que hagan los otros, porque su producción, su ventaja competitiva, los países van a comprar esos productos y esos servicios. Eso no tiene que ver si el dólar baja o disminuye. Es mejor que baje, porque abarata el costo a los demás países y entonces induce a los demás países a comprar. Volviendo al caso particular de Puerto Rico, ¿cuál es el fundamento que Puerto Rico debe estar fomentando? Rico, fomento, pues son esas industrias productivas que están surgiendo en los mercados internacionales, como la aeronáutica, los investigación y desarrollo, esas áreas noveles. Las farmacéuticas son importantes, pero hay un problema fundamentalmente con la farmacéutica que está sucediendo a nivel de los Estados Unidos, que es que parece que no están invirtiendo mucho en research and development y a la misma vez se están quedando limitadas con las que están surgiendo en Europa, ¿verdad? Especialmente con Suecia y con Suiza y otros países que tienen un gran aumento de esa medicina y tienden a ser más baratas. La pregunta que yo siempre he dicho, ¿por qué aquí las medicinas son tan caras y en Estados Unidos? Recuerdo que un amigo mío que ya murió, que todo el mundo lo conoció, no voy a decir el nombre, que fue secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, ¿verdad? Ya que lo dije, ¿verdad? Buen amigo mío, trabajé con él en muchos casos como perito, pues él iba a comprar muchas medicinas a Canadá, porque llegaba a la frontera, sus hijos estaban localizados cerca, brincaban por allí y compraban medicina a un tercio, la misma, a un tercio de lo que tenían los precios en Puerto Rico y en Estados Unidos. Entonces, una vez Donald Trump dijo que sí, que vamos a bajar los precios de la medicina, pero hasta ahí llegó. Y realmente una gran pregunta es, ¿qué pasa con la productividad? La productividad se supone que esas empresas logren fomentar su ventaja competitiva de crear la investigación y desarrollo, crear los productos relativamente baratos, una medicina no es nada barata, pero que sea barata, accesible a la mayoría de la gente. Así que de eso es que se trata y eso es lo que yo no veo en muchos de los países, que a veces Estados Unidos se afana más por la cuestión militar, dónde yo estoy, a qué país yo domino, cuando la economía y la política son dos cosas diferentes. La política internacional es cómo yo te domino a ti, cómo yo te doy un cocotazo para que tú seas sumiso a mí. Eso no es lo que está en la economía. La economía es, ven acá, nene, yo no te voy a dar cocotazo, que tú me puedes vender a mí barato, que yo te voy a vender aquí estas bicicletas y estas computadoras. La economía y la política en ese sentido funcionan de manera diferente. Y lamentablemente a veces los países con esos criterios imperiales, Estados Unidos, Rusia, pues no lo ven y quieren estar metidos. ¿Por qué razón? Una guerra tan horrible de Rusia invadiendo un país más pequeño, Rusia, Ucrania, y todavía esa gente todavía está peleando. Claro, puede estar subvencionado por Europa y otros países, pero están peleando. Las bombas le están cayendo encima. Y eso, pues, para mí no tiene sentido. Rusia debería estar, ven acá, nene, ¿qué tú me vas a vender? Yo te vendo. Tú tienes ahí cereales y trigo, véndamelo, yo te vendo a ti. Y eso es que se trata. Lamentablemente no los veo todavía sentados a negociar. Gracias, José Alameda Lozada y el doctor Juan Villeta Trigo, y obviamente Santos Negrón-Díaz, que parece que se le fue el sistema y no pudo regresar, pero muy agradecida de su participación, así que ya será hasta el próximo viernes. Bueno, y feliz Día de los Padres a todos nuestros. Y feliz Día de los Padres a todos los que están en sintonía y a los padres de cada uno de nuestros amigos que nos siguen aquí en las redes Directo al Punto PR. Dios me los cuide. Que la pasen bien. Y a Buenas ustedes noches también, y buen fin de que semana. son padres. Bye bye.